de la Libertad Bueno, la Avanza, Junta Electoral se lo autorizó claro, al color, No, ¿no? pero lo peor de todo es que nuestro color no es violeta. Nuestro color Me es negro, rosa y violeta desde el año 2018. Claro. Fácil ubicarnos primero en la boleta única de papel. Claro. Bueno, un logro de nuestro gobierno. Agustín, hasta dijiste nuestro gobierno. Sin embargo, en Córdoba la Libertad Avanza lleva a otro candidato, digamos, ¿no? Sí. ¿Cómo se entiende esa situación y por qué la gente debería optar por ustedes? A ver, claramente, el armado político nunca fue del interés de Javier Milei, él lo delegó, creemos que lo delegó de manera equivocada. Nosotros, desde el 2018, venimos trabajando en este espacio y consideramos que el mérito es una base fundamental para aspirar a ocupar cualquier lugar en el Estado. Vemos que el armado de la Libertad Avanza no respeta eso, o sea, para eso hay que ver interventor de PAM y ANSES, acá en Carlos Paz inclusive mismo, ni hablar en Córdoba Capital, donde pusieron 2 abogados socios del estudio jurídico, el presidente de la Libertad Avanza, en vez de haber buscado un especialista en sistemas previsionales y un especialista en la administración de servicios de salud. Eso y otras medidas de este gobierno que no nos parecen correctas nos han llevado a presentar nuestra lista por cuerdas separadas y no para ir al Congreso de la Nación para hacer una oposición, todo lo contrario, queremos apoyar a este gobierno en la lucha contra la inflación, el combate contra el crimen, seguir generando inversiones para Argentina, para mejorar el empleo, seguir trabajando en la baja de impuestos, pero cuando hagan errores como seguir manteniendo los subsidios para luz, agua y transporte público en el AMBA y no para los 24 distritos de la República Argentina, no cuenten nuestro apoyo. Cuando quieran poner retenciones al maní, el 90% del maní que se exporta es de origen cordobés, no cuenten con nosotros. Esta lista aquí en Córdoba, entonces, ¿no es competitiva? ¿Qué consideras al respecto? De la Libertad Avanza específicamente. De hecho, ayer se anunció que Javier Milei cambió el lugar de cierre, dejó Córdoba, por lo mal que le dan las encuestas de la Libertad Avanza. No solo la presentación, cuando fue allí en Parque Sarmiento, tampoco fue muy multitudinaria, cuando otras veces sí lo había sido. La vez que lo organizamos nosotros, en febrero del 2022, más de 5.000 personas, publicó La Voz del Interior. La policía dijo que había bastante más, pero no importa, una discusión, pero estaba lleno. Agustín, te quiero hacer una pregunta que es muy coyuntural, porque en este momento está sucediendo algo en Buenos Aires que tiene que ver con el Andis, y hay cosas que, a ver, creo que culturalmente en esto que se habla de la batalla cultural, se ha dicho, y hay una premisa que es el déficit fiscal cero y demás, creo que se ha arraigado en la sociedad, pero muchos te dicen, bueno, pero escúchame, si hay plata para la CIDE, ¿por qué no hay para el Andis? Digamos, si no es tanta, no hablemos de los jubilados, la reforma universitaria, que son otros temas, pero digamos, la discapacidad, que es urgente, que es necesario, que es ya, ¿por qué la discapacidad no y la CIDE sí? Esos son algunos cuestionamientos. ¿Cuál es tu posición? A ver, nuestra posición la manifestamos en su momento, la volvemos a manifestar obviamente, es claramente el porcentaje del presupuesto que tenemos que destinar para mejorar los salarios de aquellas personas que le prestan servicio a los discapacitados en serio, ¿no? Médicos, fonoaudiólogos, psicólogos, psiquiatras. Un asistente terapéutico cobra 3.000 pesos la hora y lo mismo que hace 14 meses. Imposible eso. Ahora, para eso pedimos gestión. Nosotros dijimos en Argentina hay por lo menos 300, 400.000 jubilaciones, pensiones de discapacidad mal otorgadas. Lo que tenemos que haber hecho nosotros es citar a la gente, hacer la auditoría, dar de baja, meter preso a los intendentes que gestionaron esas pensiones por discapacidad truchas, los médicos que firmaron los certificados que devuelvan la plata, ¿no? Sí. Y con eso financiar los sueldos de los que prestan servicio, pero además era insignificante a nivel presupuesto. ¿Te sentiste traicionado por la Libertad Avanza y por el propio Javier Milei? No, por Javier no, es un amigo y lo conozco y lo sé, no se dedica al armado político, nunca le gustó, nunca logramos dejar de hablar. Bueno, pero puede ser contraproducente en este armado estratégico para estas elecciones, incluso para 2027. A ver, lo hemos conversado con él, conversado con vos también, Andy, Santi. A ver, Javier es lo que es. Nosotros lo que aspiramos que después del 26 de octubre, el presidente de la Nación hay 3 cosas que se tiene que ocupar sí o sí. De la economía se tiene que ocupar sí o sí. De los crímenes aberrantes se tiene que ocupar sí o sí. Vos me decís, no, che, eso es responsabilidad de los gobernadores, no. Los crímenes aberrantes se tiene que ocupar el presidente. Y levanta él el teléfono, que tiene resorte que no tiene nadie. Y de rodearse de la mejor gente también. ¿Tú conoces algún presidente de una empresa que no elija sus gerentes? Claro, sí, sin duda. No te digo
el último de los empleados. No, sugerentes. Bueno, Javier no conoce a su candidato de Córdoba, de hecho, los periodistas vieron cómo lo llamó por un nombre cuando él tiene otro, ¿no? Pero bueno, habrá que ver cómo evoluciona después del 26 de octubre. Nosotros queremos en el Congreso de la Nación apoyar este gobierno, pero con la autonomía de decir, en esta está... ¿Y qué los diferencia? Porque digo, veo varios discursos o premisas de algunos candidatos con respecto a, sí, apoyamos al presidente en las cosas que son buenas, pero tenemos algunas objeciones, y en ese camino, quizá un poquito más distanciado, lo veo también a Schiaretti. ¿En qué lo diferencia ustedes de un Schiaretti? A ver, Juan Schiaretti, yo no voy a negar la experiencia de gestión, 3 veces gobernador, 1 vez vicegobernador, 3 veces diputado nacional, si no recuerdo, pero claramente él dice tener un modelo para llevar a Nación, el modelo que aplicó en Córdoba. Y yo, la verdad que pienso y llamo a la reflexión a los cordobeses, en materia de seguridad no logró evitar que Bower funcione durante 8 años el mayor call center tumbero de la República Argentina. Toda la cúpula de Bower, toda la cúpula del servicio penitenciario, perdón, Sí. que tuvo él en 8 años de gestión, está presa hoy. No logró construir un inhibidor de señal de celular en Bower para que no se estafe gente, no se hagan secuestros virtuales de ahí. Bueno, hoy se acaba de desbaratar otra banda que ingresaba droga a Bower, ¿no? Pero algo tan simple como poner un inhibidor de señal es algo muy simple. En materia de educación pública, en Córdoba tenemos el 50% de los pibes afuera. Eso es un modelo para llegar a una nación. El 50% de los chicos en Córdoba no terminan secundario. Yo no puedo creer que ese sea el modelo que queremos para la nación. En materia de salud pública, lo mismo. En presión fiscal, Córdoba es la provincia con los impuestos más altos de la República Argentina. Servicio de luz, el VAT, el valor de distribución, el PEC es más alto de la República Argentina. Eso es inadmisible. Córdoba es productiva, innovadora, como le encanta decir a Juan, a pesar de la gestión de Hacemos Unidos por Córdoba, ¿no? Porque a los empresarios, a los pymes nos matan impuestos, y lo vimos reflejado en febrero, marzo, todos cuando recibimos los cedulones de los impuestos del inmobiliario, al automóvil. El inmobiliario rural también aumentó bastante. El presidente tiene que consensuar a partir de octubre, a partir de noviembre, efectivamente. Un poco lo que dijo Macri ayer. Sí. Yo creo que a partir del mismo 26 de la noche, el gobierno nacional se tiene que poner a trabajar, primero en su organización interna, porque hay varios ministros que se van. Bullrich al Senado, Petri como diputado nacional, el vocero a la legislatura de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero creo que fundamentalmente se tiene que empezar a construir puentes, por las mayorías que necesitamos para lograr seguir bajando el gasto público, hacer una reforma fiscal en serio en la República Argentina, para que nos queden solamente 3 impuestos, punto: IVA, ingreso, IVA, ganancias y bienes personales, el resto hay que eliminarlo. Una reforma laboral y una reforma previsional, necesitas construir consensos muy importantes. Sabemos que hay muchos sectores que están dispuestos a ese diálogo. Bueno, habrá que tender los puentes para poder lograr las mayorías en el Congreso. Agustín, te quería preguntar por tu relación con el gobierno provincial y con Martín Yayora también, desde la banca, que ocupás hoy como legislador. En muchos casos has acompañado al gobierno provincial en algunos proyectos, en otros no. Digamos, son esos 2 o 3 votos que a veces fluctúan y que cambian las votaciones, teniendo en cuenta la bancada oficial y la oposición. ¿Esto te ha referido a algunas críticas desde la Libertad de Avance? Decir, no, bueno, Pallesi está con la provincia, ya no es más un libertario y demás. Pero mira, es lo mismo que yo les reproche a ellos. Che, ustedes votaron la ley ómnibus que subía las retenciones en manilla, las exportaciones de origen agroindustrial o industrial metalmecánico, arruinando la provincia de Córdoba, que son cordobés o del AMBA que vive de la timba financiera. No. A ver, nosotros siempre hemos votado en función de lo que consideramos mejor para el pueblo de la provincia de Córdoba. Hemos votado del oficialismo, sí, la ley de seguridad, porque opino desde siempre que los intendentes tienen que saber, como saben lo que pasa efectivamente en su territorio, tienen que tener incumbencia en materia de seguridad. Esa ley la votamos. Claro. ¿Votamos para que se suban los aportes al APRO, a la obra social de los empleos públicos? Sí. Pues yo considero que si vos no usás APROS, no tenés por qué a través de tus impuestos sostener mi APROS, incluso yo, desde que soy legislador. ¿No? Claro. Eso me parece bien. Ahora, hemos votado proyecto del Frente Cívico, de Encuentro Vecinal, del FIT, de la Unión Cívica Radical, también. Y se enojó el gobernador, se enojó la bancada del PJ. El problema es de lo que se enojan. Siempre votamos en función de lo que consideramos
mejor para el pueblo de la provincia de Córdoba. Agustín, ¿no colaborás con el oficialismo provincial o con Provincias Unidas para, digamos, de alguna manera dispersar el voto, el voto de aquellos que consideran que el gobierno de Javier Milei es importante? Entiendo la pregunta y la buena fe con la que le haces, te conozco, pero no es verdad eso, porque a ver, en el 83, 85, 87 y 89 lo mismo dijeron de Álvaro Alzogaray, sos funcionario del peronismo que le saca voto al radicalismo. En el 95 del Pilo Bordón, en el 2003 de López Murphy, que le era funcional a Néstor Kirchner. De nuestro presidente, algunos de sus ministros, el PRO, inclusive, bueno, decían que eran funcional al kirchnerismo, ¿sí? a Massa, y no. A ver, si no, que la ley electoral argentina y después haber dos partidos políticos y punto. Pero nosotros buscamos todas las instancias de diálogo posibles y cuando no se pudo avanzar, bueno, salimos a competir. Bien. Pero creemos que la mejor forma es que la gente elija. Bien, y pensando a raíz de esto que decís, Agustín, la última de mi parte también, pensando en 2027 ya, cualquiera que sea la suerte que te toque ahora en 2025, calculo que la fuerza que te acompaña tendrá aspiraciones provinciales también, porque lo han hecho en las elecciones anteriores, de hecho de ahí viene tu banca en la legislatura. Para tener vocación de poder real y poder derrotar al peronismo nacional, da la sensación de que no puede haber la cantidad de listas que hay ahora en una legislativa, ¿no? Que el diálogo debe ser mucho más profundo y que deben acercarse mucho más las posiciones, no solo los libertarios, sino de otros partidos también. A ver, claramente que va a ser la construcción de juntar todas las fuerzas opositoras en la provincia. Eso hay que tenerlo súper claro. Ahora, si el candidato es Luis Juez y como mi amigo el gordito dueño del fútbol, si no soy yo, me voy lo mismo, presente igual, no vale la pena ni sentarse a conversar. A mí me pasó en el 2023, tenía que sentarme a conversar y preguntarle, che Luis, ¿qué hace con el PEC? Y no sé, porque si digo que le privatizo, se enojan los radicales, si digo que le mantengo estatal, se enojan los de UPED y los del PRO. ¿Y qué hace en materia educativa? Y hay que subir el sueldo de las docentes. No, pero a ver, en materia educativa, vamos a aspirar a tener colegio de doble escolaridad, cómo lo vamos a financiar, sobre todo en las barrias más humildes de Córdoba. Y mirá, la verdad que los equipos técnicos no están laburando mucho. O sea, hay que buscar un proyecto y con tiempo. Estamos a tiempo, estamos a 2 años. Sí, claro. Así que creo que es un buen momento para juntarse y sentarse a conversar y armar un plan de gobierno, porque eso es. Busquemos cuáles son los puntos que tenemos en común. Tengamos claro, empecemos trabajando por ahí. Y después vamos por los que tengamos diferencias y buscaremos puntos intermedios con toda negociación. Los que vivimos del sector privado lo hacemos todos los días, nos ponemos de acuerdo con el dueño del local, con nuestros empleados, con nuestros clientes. Nos sentamos a conversar. Vos sos candidato por el Partido Libertario. ¿Alguna vez estuviste afiliado a la Libertad Avanza? No, el Partido Libertario existe en Córdoba desde el año 2018, fue el primero de la República Argentina y de Latinoamérica inclusive. La Libertad Avanza se conformó como partido distinto en Córdoba, si mal no me acuerdo, a mediados del 2024. Por ahí fue. Yo siempre he sido afiliado y he sido fundador del Partido Libertario de Córdoba. Bien. Bueno, Agustín, veremos entonces la próxima semana ya cuál es el resultado de las elecciones y bueno, hasta qué punto el Congreso puede profundizar algunas de las cosas que el presidente Milei, y su gabinete, bueno, están manifestando ahora y ver qué resulta de eso lo económico, Andy, también, ¿no? Que parece ser fundamental. Seguramente va a ser así. Nosotros, ante Andy, primero agradecer la posibilidad, el espacio para llegar con nuestra idea, asumir con los cordobeses. El primer proyecto de ley del Congreso de la Nación va a ser pedir la baja de edad de imputabilidad en la República Argentina. No consideramos que sean niños aquellos que matan, roban y violan, ¿no? Y queremos trabajar, te repito, no en la vereda del frente del presidente Javier Milei, apoyando muchas de sus políticas públicas, pero en otras marcando distancias cuando las hay, sobre todo en la afectación de los intereses de la provincia de Córdoba. Gracias, Agustín. Gracias a usted. Bien, punto final. Nos vamos a encontrar, Santi, el próximo viernes aquí a las 14 horas en vivo, ya con la previa, ¿sí? Sí. Cuando queden apenas horas para el inicio de la votación el domingo 26 de octubre. Chao. Adiós.